La doctora Cesarina Flores sirve en la Iglesia de Dios de la Profecía. Actualmente se desempeña como directora nacional del Ministerio de Mayordomía en su país. Es también docente en el Seminario Teológico Espíritu y Vida y en la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Además, posee un máster en terapia familiar y de pareja, un máster en arte y religión por Gordon Conwell Theological Seminary y un doctorado en ministerio por Western Theological Seminary. Le damos la más cordial bienvenida a la pastora Cesarina Flores. Dios les bendiga. Qué bueno contar con muchos dominicanos, ¿verdad? Qué bueno es estar con ustedes. Les saludo en el nombre del Señor. Gracias por esta oportunidad. Presbíteros que están aquí, supervisores nacionales, líderes, pastores y que están de diferentes países reunidos aquí para adorar al Señor y tener este desafío misional. Salir de aquí al campo de labor con varios desafíos, y hoy me toca hablar de ese desafío multigeneracional. Sabemos que existen varios desafíos generacionales. En esta sala hermosa que tenemos hay varias generaciones, y cada generación dentro de su contexto va desarrollando una historia, va desarrollando eventos sociales, tecnológicos e históricos, pero también va creando sus propias tendencias. ¿Cuántos de los baby boomers que están aquí recuerdan el auge del sueño americano? ¿O cuántos recuerdan ese movimiento social de los años 60? Y cómo olvidar la música que marcó esa época. Pero si le preguntamos a la generación X, se va a recordar cuando llegaron los primeros videojuegos, o cuando llegó el Nintendo, el Atari. Pero si hablamos de los millennials que vieron por primera vez la página de Messenger de Facebook, se van a acordar la cultura de que todas las personas en las esquinas, aunque hoy se hacen, pero los millennials fueron los primeros en empezar a tirarse fotos como selfie. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Hacemos tendencia. Cada generación trae brechas generacionales, desafíos. Pero esos desafíos traen una comunicación con conflictos. Trae malentendidos entre las generaciones. Entonces los líderes pastorales estamos liderando varias generaciones a la vez. Poder llegar a ella, guiarles, formarles, mentorearles, requiere que nosotros reconozcamos sus necesidades. ¿Cuáles compromisos tiene cada generación de la iglesia que estamos liderando? ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades? Y por ende, quiero hoy resaltar que no hay una generación mala o buena en sí misma, sino que cada generación refleja sus propias corrientes culturales, sus ideologías y retos. Estamos claros que el plan de Dios no varía. Lo que puede variar es la comunicación de cómo Dios está tratando con cada generación, porque es su deseo poder reconciliar, poder ver al hombre, redimirlo y transformarlo. Podemos ver un evangelio que cuando estaban los baby boomers en las cruzadas y en los himnos, miles se convertían. Pero hoy tenemos la generación Z que necesitan que tú y yo le alcancemos a través de las redes sociales, pero que están esperando ahí afuera qué va a ser papá, qué va a ser abuelo con lo que hoy necesito escuchar, que me enseñe el Dios que ellos le están sirviendo. Tenemos una realidad eclesiástica. Nos estamos enfrentando a diferentes variantes propias de cada generación. Ellos tienen sueños y hoy la iglesia tiene ese reto de llevar a cabo a la próxima generación lo que hemos recibido. Por lo tanto, necesitamos trabajar juntas. Las generaciones tenemos que trabajar juntas.
La generación X tiene que trabajar con los chicos de la generación Z. Dijo Silverio Manuel Bello, un escritor de un libro llamado Ética Pastoral para el Ministerio de Hoy. Un proceso generacional mal orientado, en vez de ser de bendición para la obra de Dios, puede levantar un espíritu de rivalidad, enemistad y división entre el cuerpo de ministros, ancianos y jóvenes. Liderar de forma multigeneracional implica comprender las necesidades específicas de cada generación y actuar con intencionalidad en su formación misional. En cada espacio de nuestra comunidad eclesiástica tenemos procesos transicionales, donde vamos a ver diferentes maneras de las personas pensar y vivir la fe. Pero recordemos lo que dijo el salmista: una generación contará tus obras a la otra y anunciará tus hechos poderosos. Tenemos que enfrentar dos vertientes que hoy quiero poder plasmar en esta sala, que son los desafíos filosóficos y los desafíos eclesiásticos que tenemos como iglesia. Y la número uno de esos desafíos que tenemos filosóficos es la era digital e informática que estamos viviendo. Hay una filosofía tecnoestructural que dice que lo que está dominando, o más bien formando de manera social a la humanidad, son las tecnologías. Esta filosofía dice que las relaciones sociales, culturales y económicas se forman desde una perspectiva tecnológica. ¿Sabe lo que quiere dejar dicho eso? Que estamos teniendo o vamos a entrar a un tiempo donde nuestros jóvenes estarán tan hiperconectados que no tendrán identidad, sino que vivirán una vida muy superficial. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Me tiro una foto y hago ver de que estoy bien, de que estoy feliz, pero no es mi realidad. Estamos viendo una era del simulacro, donde vemos y vivimos realidades virtuales, mas no una realidad de autenticidad. Número 2, tenemos el desafío de la globalización y la diversidad cultural. Una filosofía cosmopolita, pragmática y de pluralismo cultural, donde damos accesos a diversas culturas, ideas y creencias. Y esto genera una apertura a que hayan referentes morales y espirituales donde el privilegio sea lo inmediato y lo diverso. Podemos ver muchos jóvenes indecisos de su identidad, tanto moral como espiritual, porque tienen tanta información del sistema que se olvidan quiénes son. Número 3, estamos frente al cuestionamiento de toda autoridad y verdad absoluta. Esa influencia del nihilismo suave, que es la negación de toda la creencia establecida, de los valores tradicionales, de la moral objetiva. Y esto genera entre esta generación una apatía espiritual, un escepticismo hacia la iglesia, pero también vemos una espiritualidad fragmentada, sin compromiso, donde no existen los valores absolutos, donde cada persona dice esto es bueno o esto es malo, según mi opinión. No hay verdades espirituales absolutas. Todas las relaciones son invenciones. Así que la autoridad se ve como una opresión, no como una guía. Tenemos el desafío del relativismo moral y la desconfianza hacia los sistemas establecidos, donde existen valores universales, donde vemos una posmodernidad basada en microverdades,
que pueden ser individuales o grupales. El individuo dice: yo soy mi propio juez, así que yo tengo mi propio juicio moral y no tengo que ver con ninguna autoridad que me explique qué hacer o qué no hacer. Y número 5, tenemos una espiritualidad subjetiva y sin compromiso. Estamos frente a una realidad de corriente filosófica que está atentando a la misión, porque vemos personas en búsqueda de un tiempo espiritual más subjetivo, donde la filosofía se llama espiritualidad líquida, donde la espiritualidad ya no se centra en doctrinas o comunidades, sino en mi experiencia personal, en emociones, en conexiones, y se mezcla lo místico con lo cotidiano, lo cristiano con lo alternativo y lo ritual con lo terapéutico. Y se está buscando sentido, pero sin compromiso. Hoy nosotros estamos frente a esas corrientes. Así que el desafío que tenemos, Iglesia de Dios, es presentar a Cristo no como una institución más, sino como una verdad viva, relacional y transformadora, que responda a las preguntas profundas de esta generación, donde se forme una generación que no busque ser gratificada, sino transformada. El llamado no es líquido de Jesús, es firme. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aleluya. Necesitamos forjar una generación que tenga la convicción para dar respuestas contundentes, bíblicas, ante las situaciones que exijan una postura ética o espiritual. Recordemos lo que dice el apóstol en Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según de Cristo. La diversidad generacional en la iglesia representa un enriquecimiento de oportunidad, pero tenemos un desafío que requiere un desarrollo de un liderazgo generacional saludable en la iglesia local. Cada generación aporta experiencias. Cada generación aporta perspectivas, dones y formas de ver la fe. Recordemos a Tito, capítulo 2, del 1 al 8. Pablo instruye a Tito y le dice: mira, yo necesito que entiendas que tú estás enseñando a varias generaciones dentro de la iglesia. Por lo tanto, quiero instruirte, porque hay una diversidad generacional. Y esa diversidad generacional tiene que reflejar el reino de Dios, donde tenemos que decir que aquí hay espacio para todos. Aleluya, que no importa la edad, que el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne. Que promovamos, aleluya, que aunque hayan presentes estilos diferentes de adoración, de comunicación y de uso tecnológico, nosotros no somos un ministerio parcializado, nosotros no somos un liderazgo segmentado. Nosotros tenemos la capacidad de escuchar, de entender, de conectar las generaciones, y esta conexión hará que fomentemos unidad, un discipulado intergeneracional, donde evitemos cementar la iglesia. Que cuando nosotros pensemos en el mensaje del domingo, pensemos que hay 3 generaciones que me están escuchando. Alguien está aquí. Que cuando cantemos el himno, aleluya, número 20, también cantemos un himno de hoy que dice: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Que podamos establecer esa conexión de legado y autenticidad entre una generación y otra, ejerciendo una pastoral que integre de manera intencional las generaciones. Que cuando me siente a pensar en el proyecto que voy a tener ahora en este año próximo, yo pueda pensar que estoy liderando varias generaciones a la vez. Si miras a tu alrededor, si recuerdas lo que dejaste en tu contexto, te darás cuenta que tienes 4 o 3 generaciones a la vez. Salmo 78:4 nos recuerda: no
le ocultaremos a nuestros hijos ni a la generación venidera las proezas del Señor. Les vamos a contar su poder y su maravilla. Les vamos a testificar que tenemos un Cristo que salva, que tenemos un Cristo que viene, un Cristo que santifica y que liberta. Por eso hoy quiero mencionarte estos desafíos eclesiásticos que tenemos, y quiero retarte, desafiarte a salir de aquí sabiendo que tenemos varias generaciones que están pidiendo a gritos: necesitamos un legado. Te necesitamos, pastores. No importa tu edad, porque tu edad representa experiencia. Tu edad representa un camino de sacrificio. Tu edad representa que has podido vencer varias pruebas que yo tendré que escuchar de ti para poder vencer. Uno de los desafíos eclesiásticos que tenemos es formar una conciencia ética sólida desde la palabra, sin legalismo, pero con claridad bíblica. Las nuevas generaciones están siendo influenciadas por esas culturas antes mencionadas, así que tienden a considerar que no hay verdades absolutas. Incluso ponen, ¿verdad?, en peligro, o más bien en pensamiento, qué hay de lo moral y qué hay de lo cristiano. Y pierde esa capacidad de discernir el bien y el mal, y debilita el carácter y la madurez de la cristiandad plasmada. Sin una ética en la Biblia podemos caer en dos extremos. Número uno, adoptar valores que cambian según la cultura o las emociones, perdiendo la verdad absoluta. O nos volvemos rígidos y faltos de amor al imponer reglas sin gracia ni fundamento bíblico. El objetivo de este desafío es forjar que en cada iglesia podamos ver la diversidad generacional y que le podamos decir y proclamar que lo inmoral es inmoral, que el pecado es pecado, y que nosotros a lo malo no le diremos bueno, y lo que es bueno no lo llamaremos malo. Que necesitamos formar una generación que no le tenga miedo al rechazo o a la crítica, que no evite confrontar o decir la verdad para no incomodar a otros, o que caiga en la neutralidad con relaciones a los temas éticos, políticos o sociales por miedo, a perder aceptación. Que podamos ver nuestros jóvenes fuertes diciendo, como dijo el apóstol Pablo: ¿busco yo el favor de los hombres o busco yo el favor de Dios? Aleluya. Recordando que Pablo fue objetivo en decir este texto: necesito que tengamos conciencia, esa conciencia ética sólida que nace de la palabra y que busca solo la aprobación de Dios, no la aceptación social o cultural, sino una ética bíblica auténtica que viva conforme a la palabra de Dios. Que nuestros adolescentes, nuestra generación alfa y beta que está naciendo en esta hora, en nuestras iglesias hayan espacios intencionales para que ellos escuchen, para que ellos lean la palabra, para que ellos repitan como repitan el abecedario, puedan repetir la palabra y puedan entender que un día enfrentarán grandes gigantes y podrán con la palabra contrarrestar los pensamientos que tendrán que llevar a los pies de Cristo. Número 2, enseñar el valor del proceso, la obediencia y la madurez más allá del activismo. Se busca una espiritualidad emocional rápida en un evento, música, milagros, puff. Pero no hay compromiso duradero, no hay una transformación de vida. No podemos reemplazar la cruz por el confort. En la cruz hay sacrificio, en la cruz hay propósito.
Así que cuando se valora el activismo o lo emocional o el evento, se forma una fe débil, dependiente de estímulos externos y no de una relación constante con Dios. No podemos enseñar una obediencia ni un proceso sin obediencia, porque vamos a crear una expectativa falsa del camino del cristiano. Esto no es fácil. Yo decido seguir a Cristo. Yo decido decir a mi carne no. Yo decido, aleluya, seguir, aleluya, cada paso de su palabra. Por lo tanto, es necesario fomentar en nuestra generación que no ignoren que el crecimiento incluye prueba, disciplina y perseverancia. Que el enfoque en el activismo forma creyentes que buscan recibir, pero no servir ni crecer. Eso debilita un discipulado y debilita el compromiso de la misión. Sin una obediencia continua y madura, no se desarrollan los frutos del Espíritu, sino que vamos a tener gentes muy emocionales, sin transformación real. Y como una canción que fue mal escrita: yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas. ¿Y cuántas veces te vas a caer? Por eso creo que Dios no cambia, sino que transforma. Porque lo que se cambia puede volver, pero lo que se transforma nunca vuelve. La obediencia diaria y la madurez constante son más poderosas que cualquier experiencia aislada. Necesitamos formar una generación basada en el fundamento de la palabra de Cristo. Y esto será clave para la transformación continua del desarrollo de la verdad encarnada, con el fin de practicarla, producirla a través de la comunidad. Y la vamos a transmitir a la generación que viene. Santiago capítulo 1 verso 4 nos recuerda permanecer en paciencia en el proceso que Dios permite para llevar a cabo la obra en nosotros. El objetivo no es solo estar ocupados en presteza, sino en alcanzar la madurez y la plenitud en Cristo. Por eso la obediencia y la formación del carácter valen más que un activismo sin raíces. Número 3. Fragmentación generacional en la iglesia. Es necesario promover la mentoría intergeneracional. Mis hermanos, los chicos que hoy tienen 15 años, en 5 años tendrán 20. ¿Qué estamos haciendo para cuando tengan 20? Y alguien diría: pastora, el día de mañana traerá su propio afán. Uy, pero también Jesús dijo: ¿y cómo vas a hacer un edificio si no te planificas? ¿Cómo tendremos una iglesia sólida en ese lugar donde Dios te ha puesto a pastorear? ¿Quiénes serán los próximos líderes de jóvenes? Si pudieras ahora mismo pensar en ese niño que tiene 15, en ese adolescente que tiene 12, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como el próximo pastor? ¿Lo ves como el próximo tesorero de la iglesia? ¿Lo ves como el próximo líder o solamente estás viendo a un niño crecer en la iglesia? ¿Qué estás viendo? Porque en 5 años tendrás un joven que tendrá que enfrentar este sistema de corrientes filosóficas y necesita un mentor, necesita un liderazgo sólido que le enseñe a contrarrestar lo que viene. Necesitamos crear una cultura generacional donde nosotros podamos enfocarnos en que nuestros jóvenes necesitan ser entendidos y escuchados y no sentirse ellos desplazados. Pero también que nuestros jóvenes honren con gracia, con favor a nuestros adultos y vean con honra la gran bendición del legado que tenemos. Que entonces podamos ver a una generación teniendo contacto con otra
Porque le digo algo, mis hermanos, sin contacto no hay legado ni formación. Esa continuidad de la fe cristiana tiene que ser una prioridad para ser aplicada de manera clara y sin desvío. Cada generación se va a enfocar, como dije anteriormente, en sus preferencias, métodos y valores. Pero si no hay una visión común del reino, la iglesia se fragmenta y se vuelve ineficaz en su misión. Generación tras generación contarán las obras de Dios. La iglesia que estaba ministrando Timoteo no era solamente de jóvenes. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Oye, no reprendas al anciano con dureza, sino exhórtale. ¿Cómo a quién? Como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, pero a las jovencitas como hermanas con toda ¿qué? Pureza. Recuerden cuando el apóstol Pablo le dijo a las más mayores: enséñenle a las mujeres, ¿verdad? Cuando se van a casar, cómo deben ser. Eso es el legado. ¿Qué está pasando con los matrimonios jóvenes en nuestra iglesia? ¿Qué está pasando con los jóvenes que se están casando hoy? ¿Cuántas mujeres, damas se levantan como ministerio en la iglesia a acompañar a esa joven? Reconocer que todas las generaciones en la iglesia necesitamos incluirla con respeto, trabajando como familia. No podemos fragmentar la iglesia. No pueden los jóvenes estar en un lado y los ancianos en otro. No, hermano, no. No pueden evangelizar solo los jóvenes. Tiene que haber adultos ahí, enseñándoles y guiándoles, diciendo: así se ora, bien hecho, te aplaudo, lo hiciste bien, aleluya. Alguien lo hizo con nosotros, hoy tenemos que hacerlo con otros. No podemos fragmentar las iglesias. Número 4, y voy concluyendo: crear una cultura de inmediatez versus proceso de madurez. Es un desafío eclesiástico. Enseñar el fruto del Espíritu, no como una prédica, sino como una caminata constante. No es una emoción. El evangelio no es una emoción, es poder, es vida. Por lo tanto, no importa en qué cultura estamos viviendo, soy de las que creo que si Dios nos ha permitido estar aquí hoy en día es porque somos capaces de soportar este tiempo. Y no es que Él nos va a capacitar, ya nos capacitó para enfrentar lo que venga. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Aleluya. Así que a pesar de que vivimos en una cultura de likes, de reels, de recompensa inmediata, podemos fomentar un proceso lento de profundidad en la palabra para desarrollar un discipulado intencional, creando espacios donde los jóvenes escuchen a los mayores, que podamos decir el domingo en la noche: yo quiero que todos los jóvenes pregunten lo que quieran. Que usted, todos los líderes ancianos se sienten en un parque, en una esquina, y solamente digan: ¿qué ustedes no entienden de la iglesia? ¿Cómo podemos responder a sus preguntas? Y nosotros poder no solamente dar información, sino llevarlo a la transformación. Concluyo diciendo que Cristo sigue siendo la brújula que da las directrices para continuar la misión generacional en estos tiempos cambiantes. Jesús no adaptó el mensaje al mundo, sino que encarnó la verdad en todo contexto. Así que es nuestro compromiso liderar no solo para la presente generación, sino para las siguientes generaciones. Hemos sido elegidos para construir ese puente entre ellos y Dios. Yo quiero que ustedes suban aquí arriba. Estoy terminando, pero suban aquí.
Ahí yo estoy viendo, yo quiero que ustedes vean. ¿Lo ven desde ahí? Ahí hay varias generaciones. Quiero terminar con esta reflexión. Hace muchos años, en un pequeño pueblo que estaba separado por un río muy caudaloso, cada generación estaba intentando cruzar con balsas improvisadas, pero la corriente era tan fuerte que la gente se perdía. Así que un anciano dijo: necesitamos construir un puente para que nuestros hijos y nietos crucen con seguridad. Algunos pensaron que era demasiado trabajo y otros dijeron: yo no voy a vivir para verlo terminado. Pero aún así comenzaron. Así que cada generación aportó y compartieron su conocimiento. Los adultos la fuerza y los jóvenes la energía y la creatividad. El puente fue terminado y termino diciendo esto. Un niño pequeño miró y le dijo al anciano: ¿por qué hicieron todo esto? Y el anciano le respondió: para que ustedes lleguen a salvo donde nosotros un día soñamos llegar. Aquí tengo marcado varias generaciones hasta la generación Z. Y yo estoy segura que tiene que haber un bebé por ahí que es generación alfa. Es nuestra tarea en la iglesia que nosotros no lideremos para la generación de hoy, sino para la generación que viene. El liderazgo que hoy estamos nosotros construyendo, este evento que el presbítero está llevando a cabo, no es para formarnos para hoy. Hay un mañana. Esto tiene que seguir. Esto tiene que repercutir. Nosotros estamos diciendo: Cristo viene, pero no solamente a este auditorio, le estamos diciendo a toda esa generación. Yo creo que nos podemos poner de pie. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y yo no sé cuántas generaciones usted tiene en su iglesia local, pero yo quiero que usted ore por esa generación, porque es un desafío que tenemos. Y así como ellos están representando cada generación, yo quiero que recuerde la generación que tienes en tu iglesia local. Esto es un desafío misional. Saldremos de aquí pensando en nuestras generaciones. Creo que podemos orar. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Aquí está tu iglesia. Aquí están líderes pastores que un día, aleluya, lo tomaste y hoy están aquí. Oro por la generación que se levanta en Centroamérica y el Caribe. Oro por cada pastor, no importa en qué lugar, en qué contexto. Aunque hayan 2 niños, 5 adolescentes, vemos una iglesia que se levanta, una generación que podrá tomar retos y desafíos, pero podrá representar tu nombre. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das. Oh Dios, de poder orar con mis hermanos, con pastores, que no importa la generación, la cultura, aleluya, somos un cuerpo y proclamamos a un Cristo que viene otra vez por su iglesia. Gracias por las generaciones que se levantan en nuestra iglesia. Gracias, Espíritu Santo, por tu misericordia, por tu amor, aleluya, aleluya, aleluya. Por una pastoral, aleluya, multigeneracional. A ti el honor, a ti el honor, a ti el honor, aleluya. Que a Él sea toda la gloria.
toda la gloria. Mis hijos y los hijos de mis hijos contarán tus obras y sabrán que eres Dios que sana. Sabrá que Dios, tú eres un Dios que liberta. Eres un Dios que camina con la comunidad, que escucha el clamor de los justos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aplaudimos la presencia del Señor. Dios le bendiga.